Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Que la paz de Dios esté siempre con vosotros, amados hermanos. Continuamos con el libro de Génesis y estuvimos en clase anterior observando el pasaje de capítulo 2, versículo 18 hasta el 25. Así que abramos nuestras Biblias, hermanos hermanitos. Vamos a hacer un resumen verso a verso acerca de esto que estuvimos conversando y viendo en la clase anterior. Dice el versículo 18, Génesis 2:18, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Realmente la palabra de Dios es siempre nuestra guía y realmente nos ha dado lo que realmente necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Y me gusta la palabra bueno de este versículo porque cuando vino aquel joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué hay de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo solamente hay uno y es el Padre. Y él nos dio esto que es bueno. Realmente no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, ¿qué es lo contrario a esto? Se nos dio una magnífica ayuda idónea. El versículo 19 dice que dice entonces la formación de, vamos a leerlo. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre les escogió un nombre a cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no se había una ayuda ideal para él, no se había encontrado una ayuda ideal para él. La parte de idoneidad, es lo que buscaba Adán en este momento. Y cuando Dios hace caer en sueño profundo, que también me acuerdo de mi hermano Roberto como conversaba de, de que este es el primer anestesiólogo que vemos aquí. Me gusta esa parte cuando lo conversamos. Y hizo caer en sueño profundo a Adán y hace que de la costilla se crea la mujer. Entonces se hablaba de que esto se le puede dar contexto de que fue tomada para la función de la costilla, que cubría los órganos vitales, cubría que sostiene los órganos también. Es una función maravillosa en este caso. Entonces el Señor, versículo 22 estoy leyendo, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. Y él exclama y dice, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica, entonces aquí vemos el versículo 24 y verso 25, cuando el mismísimo Adán da esa pequeña palabra de Dios, esa profecía de Dios como un profeta, diciendo que por eso es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza. Ese mismo texto lo cita el libro de Mateo, bueno, los evangelios, pero específicamente voy a leerlo en el capítulo 19, verso 5. Jesús también citaba ese mismo pasaje y dice, agregó, y esto explica por qué en el hombre dejará a su padre y a su madre, sino a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Entonces Jesús citando ese momento de que Adán lo dijo por primera vez en el Génesis, estableciendo Dios en ellos el matrimonio, el pacto matrimonial. También conversábamos, recuerdo, acerca de lo que era ese pacto matrimonial, ese contrato matrimonial. También hay ciertas cosas importantes que mi hermano las enumeró. Me acuerdo de mi hermano Cristian de México, estaba diciendo cosas importantes, que el matrimonio hay que verlo no solamente de la parte de unión física, sino que hay que verlo también de la parte de la unión espiritual y también de la unión emocional. Entonces hay que verlo de una manera completa, igualmente de una unión legal. Hablaba mi hermano
Cristian, dando a entender que ese pacto no es solamente físicamente, sino que estamos hablando que es, como citaba Eclesiastés también en el texto pasado, de que ese cordel de tres difícilmente se rompe. Entonces, ese matrimonio es entre nuestra esposa, nosotros y el mismísimo Dios, que nos guía y nos protege y nos bendice cada momento. Comentarios, amados hermanos, por favor. Hermano Agustín. Hermano Fidel. Todo muy bien, hermano. ¿Algo que añadir, Agustinho? No, creo que más o menos eso fue lo que se habló la semana pasada. Entonces, si mi hermano Roberto nos permite, continuamos, amado hermanito. ¿O algo más que añadir, hermano Roberto? No, ya además quiere decir nada, qué bueno. Quiere decir que están dormidos. Estamos dormidos. Están meditando mucho. Estamos meditando la palabra. Bueno, siguiendo ahí en el capítulo 2 un poquito más, cuando dice la palabra del versículo 2, capítulo 2, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Quiero que nos acordemos un poquito más de la función de Adán desde que Dios lo hizo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 28, ¿verdad? Ahí tienen la primera cosa que tiene que hacer Adán, ¿verdad? Cuando dice que hizo el hombre a la imagen y semejanza al varón y hembra, dice, y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo, fructificado y multiplicados. O sea, ese es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Y el pacto incluye varias cosas que tienen que hacer. Fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Y qué quiere decir sojuzgarla? Porque yo no soy español. Nos dio autoridad sobre ella. O sea, estamos por encima de la creación nosotros. O sea, tenemos autoridad sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre las plantas, sobre todo eso. Y nos servirán de alimento, como dice el texto. Se los puede uno comer, ¿verdad? O sea, Para el mantenimiento de cada día. entonces, se le dio esa autoridad, esa habilidad de dominio, ¿verdad? Dominar, una de las traducciones dice dominar. Y señorear, ¿verdad? En los peces del mar y las bestias que se mueven. Y después, en el capítulo 2, versículo 15, le dio más condiciones en el pacto. ¿Qué era el mandamiento ahí? Que lo labrara y lo cuidase y lo guardara. ¿Sí? Labrar y cuidar. En otras versiones dice cultivar, que me gusta mucho la palabra cultivar, porque tiene que ver con edificación, con educación, con esmero específico para hacer las cosas. ¿Okay? Y le dijo también, en el versículo 18, perdón, en el versículo 17, ¿qué le dijo? Bueno, que les nombrase a cada uno de ellos el nombre. O sea, ya le está dando trabajo. O sea, los animales. El versículo 17. 17. Dice que podría, o sea, se comienza el 16 diciendo que él puede comer de cualquier árbol
solamente que había un árbol que estaba en medio del huerto. Dice, no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, Hizo entonces, reglas. pero tenemos que entender las cosas que le dijo a él, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿ese pacto con quién lo hizo? Con Adán. Con Adán. Específicamente, le estableció los límites. O sea, tú no puedes hacer esto. Dios es el que establece la justicia en este caso. Ahora, el pacto era con Adán, con la creación con Adán y Eva, vamos a decirlo así. ¿Y dónde tenía efecto esa situación? Todo esto que le estaba diciendo. ¿Dónde? En ¿En el qué lugar? Edén. En el jardín del En el Edén. huerto del Edén. En el huerto del Edén. Exactamente. Entonces, eso es un pacto esas son las leyes que él tenía que labrar la tierra, tenía que crecer y multiplicarse, tenía que sojuzgar a la creación, tenía que ponerle nombre a todas las criaturas, ¿verdad? Tenía que hacer todo eso. Entonces, él tenía esa autoridad, esa responsabilidad, y a cambio de eso, ¿qué es lo que le daba a Dios? Porque es un pacto. ¿Qué es lo que le dio Dios a Adán? Vida Vida eterna. Bien, eterna. eterna. ¿Verdad? ¿Y qué más? Comunión con Él. Todo. Comunión con Él. ¿Verdad? O sea, de Sí, por sí él podía, fíjese lo que él dice el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, ¿quién le daba el alimento al hombre? ujú. Dios. Dios es el que le daba el alimento. Dios alimentaba al hombre. O sea, él no se tenía que preocupar por trabajar para conseguir el alimento, ya Dios se lo daba, porque estaba en los árboles, estaba en lo que Dios había creado, tanto en los animales como en los vegetales, o los árboles que Dios había creado. O sea, Dios le daba todo el sustento al hombre. Entonces, Ah, aquí vemos también entendamos que que Dios reconoce al ser humano como responsable de sus actos. exacto. Ahora, ese pacto es para Adán, para Eva, en el huerto del Edén. Y cuando se termina la vida de ellos y se van de ahí y todo ese asunto, ¿qué pasó con ese pacto? Sí, bueno, Desapareció porque es un pacto que hizo Ellos con ellos. rompieron el pacto. Sí. Y ese pacto deja de existir y se acabó el asunto. Ahora, ese pacto, nosotros no es para nosotros, es para ellos. ¿No? Después va a ser un pacto con Abraham, va a ser un pacto con Noé, va a ser un pacto con muchas gentes. ¿No? Pero tenemos que entender que aunque nos guste o no nos guste partes de ese pacto, no es para nosotros, es para ellos. ¿Ok? Es para ellos. Y algunas cosas no nos incumben, no podemos seguirlo, no tenemos que seguirlo. Y otras cosas los vamos a seguir cuando haga el pacto con nosotros. Nosotros nos tenemos que preocupar por el pacto que Dios hace con nosotros. Lo que quiero que aprendamos de aquí es que nosotros nos tenemos que concentrar en obedecer el pacto que Dios ha hecho con nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? No nos preocupemos por obedecer el pacto hecho a Noé o a Moisés o a Abraham o a Adán o a David o a Salomón o nadie, porque no tiene nada que ver con nosotros. Son pactos, hay algunas cosas que son buenas, pero no podemos decir voy a obedecer esta parte del pacto porque me gusta y esta parte no, porque ese pacto no es mío. ¿No? Cada quien estamos en diferentes países en ese momento y tenemos diferentes constituciones, diferentes leyes. Y si yo vivo en España, no tengo que estar siguiendo las leyes de Chile. ¿No? Y en España quizás hay una limitación de tantos kilómetros por hora en la autopista y en Chile hay otro. ¿No? Yo no puedo decir, bueno, si yo necesito obedecer la de Chile, no la de acá. ¿Me entienden? O sea, yo necesito obedecer
el pacto que Dios hizo conmigo en el lugar donde me toca a mí. ¿Ok? Ahora, si Adán y Eva hubieran quedado hubieran obedecido el pacto, ¿cuánto tiempo hubiera durado ese pacto? Siempre. Eternamente. Iba a ser perpetuo, ¿verdad? Nosotros cuando ya leemos los otros pactos que Dios hace con Moisés, con Abraham, siempre la palabra perpetuo sale ahí 100 veces. Son pactos perpetuos. Pero, ¿quién rompe el pacto? El hombre. El hombre. ¿No? Y cuando rompe el pacto, queda roto, simple y llanamente. No hay un contrato que no se cumple, punto, y queda nulo porque no se cumplió. Entonces, no, es algo que quiero que tengamos siempre en mente cuando estudiamos la palabra de Dios en general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dijo a Adán, creced y multiplicaos, Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? ¿Quién? Adán, no? Adán tenía que multiplicarse. Multiplicarse, pues. Pues sí, ¿no? Tenían que hacerlo, punto. ¿Ok? ¿Y con quién se iban a casar? Con Eva, con la única mujer que existía. La única mujer que existía. En el principio iba a ser eso, ¿no? Pero después vamos a ver que cuando se van fructificando más adelante, vamos a ver que tenían varias mujeres, que tenían concubinas, que tenían varias esposas, y no se condena. Es más, se condena la infidelidad, inclusive en Levítico, si ustedes ven, si un varón se acostaba con la concubina, no la esposa, con la concubina de fulano de tal, eso también era castigable. O sea, fíjate bien, o sea, son leyes totalmente diferentes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también la ley de Moisés, si tus hijos se portaban mal, te los llevabas a los ancianos, los sacaban afuera del campamento y los apedreaban, los mataban, porque no te respetaban tus hijos. Imagínate. Habría que seguir esas leyes ahorita. Si plantabas un huerto, no podías comer de ese huerto los primeros 4 años. Ahí está, léelo en Levíticos 19. Pero eso es para nosotros, no es para nosotros, ¿verdad? O sea, algunas cosas vemos que es obvio que no nos gustan y queremos, pero no los podemos aplicar a nosotros usando el Antiguo Testamento. Tenemos que aplicarlo usando el pacto que está con nosotros. El pacto que nos toca a nosotros, que es el pacto de ¿quién? De Jesús. De Cristo Jesús bajo con la nosotros. gracia. En capítulo 12, versículo 48, ¿verdad? El que rechaza mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el día postrero. O sea, procuremos, consideremos, y dediquémonos a cumplir la palabra de Dios a través de Jesucristo, porque lo demás no tiene sentido. Si yo no quiero tatuarme la piel, está bien, ¿verdad? Qué bueno que no quieras tatuar. Pero no condenes al que usa camisa que tiene mitad acrílico, mitad algodón, porque eso no puede. Aquí decía que no se podían mezclar 2 hilos de diferente naturaleza. Eso era parte de la ley del Antiguo Testamento. Quiero que pensemos en eso porque eso causa muchísimos problemas. Y eso causa problemas en lo que se estaba tratando el miércoles pasado, ¿verdad? En el caso de Génesis, cuando llegamos a la parte del marido y la mujer, el establecimiento del matrimonio y cuándo fue establecido y todas esas cosas. Ahora, hay ciertas actividades que sobrepasan cualquier pacto que se hayan hecho
Dios con el hombre, a pesar de, o sea, que no quedaron anuladas, por decir algo, que no quedaron anuladas, sino que siguieron en vigor. Pero si siguieron en vigor es porque están repetidas en el Nuevo Testamento por Jesús o por los apóstoles de la doctrina. ¿Sí? Pues tomemos en cuenta eso para entender lo que está haciendo. Ahora, una vez que establecemos que el hombre tiene dominio sobre la creación en general, que es algo que Dios le ha dado, te da el regalo, pero te da la responsabilidad de cuidarlo también. Eso es bien importante entenderlo. ¿Ok? El versículo 20 termina diciendo que después de haber hecho todo esto, y el ganado y los animales y todo, no se halló idóneo para él. Y entonces Dios decide crear, como vimos a la mujer y hablamos un poquito de lo que hizo, del sueño profundo, de la costilla. Pero ¿qué dice el versículo 23? Cuando la miró, dijo, wow. Dios entonces dijo a Adán, este es el carne de mi carne, hueso de mis huesos, y ahí se repartió. ¿Verdad? Y este será llamado varón porque el varón fue tomado. Y la profecía que dice, porque él no había nacido de mujer, ni la mujer había nacido de mujer, ni la Eva. Pero es una profecía lo que va a pasar. Pero lo que está diciendo de aquí otra vez, y no quitemos el dedo del renglón, es el matrimonio es en la carne. En la carne. El matrimonio espiritual es ¿con quién? Con Cristo, con Dios. Cristo Jesús, ¿verdad? Es con Cristo Jesús. La iglesia se ha preparado, es la novia, ¿no? Y se ha vestido con lino fino, que son las obras justas de los santos, ¿no? Y está preparada. Se prepara la esposa, la novia de Jesús, de Cristo. Entonces, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hay una terminación del matrimonio carnal. ¿Cuándo se termina? Con la muerte. De uno del otro, ¿verdad? Del uno del otro se termina, ¿verdad? Solamente quiero recordarles, eso ya lo sabemos, pero vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 7 para recordar que de lo que estamos hablando. Vamos a leer del 1 hasta el 6, por favor. Leo. Vean. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El tema no es matrimonio, el tema es la ley de Moisés.
El tema es la ley de Moisés. Y lo que está enseñándonos es que cuando uno muere, ¿verdad? Ya esa ley ya no es sujeto a esa ley, simple y llanamente. Y entonces da el ejemplo específico de la mujer y el marido, que cuando uno de los dos muere, también deja de existir ese contrato, deja de existir ese pacto que hace uno con su mujer. Que los votos cuando te casas y haces todas esas cosas dejan de existir y quedan anulados y estás libre otra vez. Nomás quiero que entendamos eso. Entonces, cuando fuimos la semana pasada, cuando fuimos a Mateo 19, los fariseos estaban, vamos allá a Mateo 19, los fariseos ¿qué estaban haciendo los fariseos? Tentándole a Jesús, ¿verdad? Haciéndole preguntas con la intención de hacer cosas ver si cometía errores o no, ¿verdad? Y dice el versículo 3 del 19, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir repudiar? Divorcio. Rechazar. ¿Perdón? Divorcio, rechazo, dice Agustín. Okay. Otra vez. Sigan trayendo ideas. ¿Qué quiere decir repudio? ¿Qué quiere decir divorcio? Anular el pacto. Estando en vida. O sea, colocando como, bueno, como lo que le ocurrió ya a Moisés, ¿no? Que dio cartas de repudio, cartas de divorcio, para que la mujer pudiese volver a casarse. O el hombre igualmente quedara libre de eso. Ahora, ¿quién está preguntando esto? Los fariseos, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que está en vigor en ese momento? La ley de Moisés. La ley de Moisés. Pero Jesús está viniendo a cambiarla, ¿verdad? Está viniendo a cambiarla. Él mismo está estableciendo un nuevo pacto que aún todavía no entra en vigor, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, la pregunta que ellos hacen es, ¿puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús le respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos sobre Génesis al principio, cuando hablamos de quién es la imagen y semejanza de Dios? El hombre y la mujer. Vimos que son los dos juntos, ¿verdad? Hizo el varón y la hembra. O sea, eso lo dice claramente ahí en Génesis 1, 25, 26 y 27. O sea, hizo el varón y hembra y a su imagen y semejanza los hizo. Entonces, la imagen de Dios, ¿verdad? Es varón y hembra. Pero la imagen de Dios perfecta es Jesucristo. Y Jesucristo es uno solo, ¿verdad? Es uno solo. Pero eso es la imagen perfecta de Dios. La imagen que Dios escogió aquí en la tierra era varón y hembra. ¿Por qué era varón y hembra? Porque si hubiera sido un solo varón, no había forma de crecer y multiplicarse. ¿Verdad? Era la forma en que Dios iba a hacer que él tenía que ser. ¿Verdad? Para esta orden de naturaleza que él puso aquí, tenía que ser a base de varón y hembra. Entonces, el varón y hembra es la imagen de Dios. Entonces, es lo que está diciendo, ¿no?
Entonces ellos muy hábilmente le dicen, versículo 7 del capítulo 19, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Verdad? ¿Por qué pues mandó Dios hacer eso? Vamos allá de Deuteronomio. No se crean que me gusta mucho estudiar eso, pero quiero que nomás leamos y escuchemos y miremos, ¿verdad? Es 24, ¿no? Y me ayuda Deuteronomio, ¿dónde está? 21, 22, ¿verdad? Por ahí. Es de otro 24, 24. Ok. 1 al 2. Lea usted, por favor, Agustín. Del versículo 1 en adelante hasta... Sí, por favor. Ok. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Hasta ahí? Oh, sí. No, siga. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, porque fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok. Ahora, fíjense, lo primero que tenemos que ver es que en el Antiguo Testamento, en toda situación, no hay perdón, no hay clemencia. Perdón, Nelly. Dígame. Buenas tardes, hermanitos, bendiciones. Buenas tardes. Nada más quería saludarles, hermanito, perdón. Bueno. Ok. Buenas tardes. Y Dios le bendiga. Amén. Entonces, entendamos esto. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, a lo largo de toda la ley de Moisés, si a alguien se le cacha haciendo algo, se le encuentra haciendo algo malo, hay que establecer el castigo automáticamente. No había Misericordia. perdón, no había nada, al contrario. Lo único que había hecho Dios allá en Josué, ¿verdad? Josué, capítulo 21, encontramos que había hecho ciudades refugio para que los que habían pecado sin voluntad, o sea, involuntariamente, por accidente, Se pudieran escondieran irse a refugiar ahí para que no viniera el ángel de la muerte y lo matara, o el vengador, o sea, debemos decir, el verdugo, y ejecutara sobre ellos lo que tenía que hacer. Fíjate bien, o sea que en el Antiguo Testamento todo es así. Si alguien hace algo malo, vámonos afuera. Hay que tomar el asunto, ¿verdad? No hay ninguna situación de perdón que es muy diferente al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, acuérdense lo que dice Gálatas capítulo 6, que si sorprendemos a alguien en pecado, Tú que eres espiritual. vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, ¿verdad? Y sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí el Cordero de Dios que perdona, mira, perdona. Entonces, cuando encuentras a alguien malo, no lo tienes que hacer así. Ahora, ¿por qué era eso? Sigamos con la escritura. Porque el ser humano que Dios, que se salió del huerto del Edén, peca. ¿Y qué es lo que causa el pecado? Según Habacuc 2:4, aquel Muerte. cuyo corazón no es recto para con Dios se enorgullece, mas el justo por su fe Mira. vivirá. Aquel cuyo corazón no es recto para con Dios se enorgullece. ¿Cómo es el corazón enorgullecido? Duro o blando.
Duro. Duro. Duro como una piedra. El duro perdona, No. el duro se arrepiente, No. el duro oye, No. No. no, nada, ni ninguno de esos, ¿verdad? El duro no oye nada. Entonces, siguiendo en el plan de la escritura, entendamos eso. Aquí está la forma en que lo dijo Moisés. Alguien se porta mal, ¿verdad? Aquí no era adulterio, porque si había adulterio, ¿qué hacían con la adúltera? Apedreaban. Sí, aquí no era cuestión de darle carta de divorcio, ¿qué era? Si era infidelidad, afuera, se acabó, ¿verdad? Oigan bien, entonces esto era una cosa sencilla, ¿verdad? Quizás se dejó ver la pantorrilla o una cosa por el estilo, se puso falda en vez de pantalón, porque ya en aquel tiempo las mujeres usaban pantalón, o no se tapó la cara, en fin, quién sabe qué habrá hecho. Pero cualquier cosa, no era pena de muerte, era pena de carta de divorcio, de echar para afuera, ¿verdad? Ahora, fíjense bien lo que dice. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Podrá ir y casarse con... Fíjate nada más. O sea, la carta de divorcio era para liberarla de que fuera a cometer adulterio. ¿Se fijaron? No se fijaron. Sí, hermano. Sí. Porque eso no es lo que dice Mateo 19, que es otro boleto, ¿verdad? Porque ya Dios está estableciendo su nueva ley. Estamos Hermano, bajo la antigua ley. Dígame. hay una palabra importante acá en el versículo 1, 24.1, que hay que estipular hasta cuánto era, la parte dice que alguna cosa indecente, esa cosa indecente. No sé si hay otra versión que pueda explicar un poco de la palabra indecente allí, hasta dónde lo catalogan de indecente, hasta dónde llega esa, porque dice por alguna cosa indecente. Bueno, a ver, ¿quién tiene otra versión? Aquí Una tengo versión popular. nueva traducción viviente. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la despide de su casa. Sí, algo reprochable, o sea, algo que no le gusta. Entonces, por cualquier cosa, por eso que insiste mucho Jesús cuando dice por cualquier cosa, o dice porque es indecente. Entonces buscan ahí, bueno, no cocina bien, es grosera, es altanera. Es como que, o sea, eso no está estipulado exactamente en ninguna parte de la Biblia qué era por la causa específicamente. Otra versión, ya tenemos indecencia, irreprochable. Parece que la palabra original es indecencia, pero no sé. Yo no soy ningún especialista en hebreo. Hermana Marlene, ¿Alguien con tiene Dios otra? habla hoy. No dice indecente la palabra. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente, le dará por escrito un certificado de divorcio. Si dice la indecente también, usa la palabra indecente. Okay. Ahora, lo que tenemos que tratar de entender es que la forma en que Moisés lo dijo, o sea, la mujer tenía que ser perfecta, ¿verdad? Pero indecencia tiene que ver con algo que te causa a ti reproche por culpa de ella, ¿verdad? Algo que produce en ti reproche. Tú no tienes bien vestida a tu mujer o una cosa por el estilo. Yo no sé, pero algo que hace dolerle a la persona, Pero al yo busqué el marido, significado de indecente. ¿verdad? Ahora, la pregunta, no se olviden, el capítulo 19 de Mateo,
La pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa, ¿verdad? Ahora, Jesús respondió, ¿ok? Jesús respondió, lo que Dios junto no lo separa el hombre, porque es la imagen perfecta de aquí en la Biblia, aquí en ese mundo, perdón. Pero como él contestó eso en el versículo 7 de Mateo, le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Ok? ¿Por qué pues mandó Dios? Ahora, la Aquí dice contestación algo, dice es aquí en la muy nueva versión clara. internacional, dice indecoroso, Indecoroso la también nueva lo versión dice. internacional. Porque ya vimos indecente, indecoroso, reprochable. ¿Ok? Bueno, aquí yo busqué el concepto que significa indecente. Dice que no respeta las normas morales y sociales, consideradas correctas o incorrectas, inconveniente, impropio, indecoroso, deshonesto. Ok. Pues nosotros sabemos en cada país, en cada zona, en cada región, hay diferentes reglas de decencia e indecencia, ¿no? O sea, la gente no se viste, las mujeres no se visten igual en las provincias de México, que son muy conservadoras, a como se visten las mujeres en Venezuela, por ejemplo. Una mujer vestida como una mujer venezolana en esas partes de México sería indecente, ¿no? Pero Aquí dice otra aquí, no le agrade por haber hallado en ella alguna cosa torpe. fíjate qué cosa, ¿no? O sea que a lo mejor tienen razón estos fariseos diciendo cosas. Pero el punto no es tanto lo que hacía la mujer, sino la actitud del varón. Porque él les contesta que eso lo permitió Moisés. ¿Por qué? Por la dureza de Versículo sus 8. corazones. Por la dureza del corazón. O sea, no iban a perdonar. No iban a perdonar. Y la gente del mundo es así. Si no es cristiana, el cristiano busca el perdón, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Si queremos ser como Cristo, tenemos que saber perdonar. Tenemos que querer perdonar. Tenemos que buscar la manera de perdonar, porque eso es lo que está haciendo Dios. Esa es la naturaleza de Él. Y eso, la dureza de nuestro corazón. Y un corazón duro, ¿qué va a hacer? O sea, en esa relación, ¿qué va a pasar? Si tú estás en una relación donde ella te golpea a ti o tú le golpeas a ella constantemente, ¿qué clase de relación es esa? ¿Cómo va a terminar? Por su dureza de corazón. Fíjate, no, es tan real eso que cuando llega uno, volvemos al capítulo 24, ¿qué dice el versículo 2? Y salida de su casa, ¿qué podía hacer ella? Casarse con otro. Bueno, o sea, era más benigno Dios que el hombre. Y eso siempre fue así. Lo vemos también en 2 Samuel, ¿verdad? Cuando David peca, tomando el censo, y le dice Dios, ¿quieres Escoge que un te castigo. castigue fulano, sultano o yo? Y él dice que sigue Dios porque él tiene más misericordia que los demás. El hombre no tiene misericordia, el ser humano es así. El ser humano carnal, el no cristiano. Es así. Entonces el cristiano no está ahí para perdonar, no está ahí para perdonar, ¿no? Pero el cristiano, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser su Perdón. corazón? Misericordioso. Misericordioso como Dios es misericordioso con nosotros. Y ya cuando, en 1 Corintios, cuando habla en el capítulo 7 sobre el matrimonio, ¿qué es lo que dice sobre esa misma situación? ¿Qué es lo que les dice?
Dale carta de divorcio, de que eres duro de corazón. Así les dice. Si él Leo. Vean. dice no lo abandone. Ah, ¿y qué más? Lee, Alejandro. 1 Corintios 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que hicieron en la carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo y su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo y a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene el don específico de Dios, uno de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberán casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes. Me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no la debe abandonar. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a usted a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que los maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, no se dan cuenta que las esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como Dios y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. ¿Sigo leyendo? No, es suficiente, ¿no? Creo que es suficiente. O sea, ahí ya está hablando ya a los cristianos, ¿no? Sí. Y ahí dice, échale, sácalo de ahí para que dale carta de divorcio. No dice, ¿no? Si me encuentras al revés. Al revés, no te separes, si te separas, vuélvete a juntar, reconcíliate, busca la manera, ¿no? No seas tú el que dice, si la persona es no creyente y se va, se vaya, pero si, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, ¿verdad? Y ya no tiene mucho que ver el volverse a casar o no volverse a casar, lo que tiene que ver aquí es la actitud de perdonar, la actitud de buscar la reconciliación, la actitud de salvar a la persona, ¿verdad? Si yo rompo relaciones con mi esposa y mis hijos, y yo soy el cristiano, ¿qué va a pasar con ellos si se van al mundo? ¿Y quién los va a traer? ¿Qué ejemplo van a tener? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Verdad? Entonces yo tengo que pensar en todas esas cosas para entender la importancia del ejemplo que Dios está diciendo. Ahora, no nos olvidemos que el plan de Dios es el hombre y la mujer, esa pareja sean
en la imagen de Dios. Por eso cuando ustedes ven a los que están oficiando en la iglesia, los ancianos y los diáconos, ahí dice maridos de una sola mujer, igualito que dice aquí en 1 Corintios. Me gusta mucho que dice ahí, cada quien debe tener su propio marido y su propia mujer, y lo que indica propiedad. Eso no hay propiedad, generalmente hay un contrato legal, ¿no? Yo no te voy a pagar 100,000 euros por tu apartamento. Y si me dices, aquí te digo, tú dame los 100,000 euros y ahí están las llaves y ya. Vas a decir, no, señor, tiene que haber un contrato, un título de propiedad, hay que registrarlo ante el gobierno, hay que hacer muchas cosas para asegurarte de esa propiedad. Y esa es la importancia de casarse. Por eso también vemos la importancia de casarnos. Ahora, todo esto es para que entendamos más claramente, el asunto del matrimonio y por qué serán una sola carne, Adán y Eva, y dónde empezó. Entonces, la primera pregunta para abrir la discusión es, ¿cuándo se estableció el matrimonio unígamo? ¿Cómo se dice? De un solo hombre y una sola mujer. Monogámico. Ahí está la experta en el idioma español, monogamía. Sí, hermano Fidel, empezamos. Comentarios. El día, No, el comentario era anterior, pero estaba dándole sobre cuando habla allí en Timoteo sobre el marido de una sola mujer para ser el anciano. ¿A qué se refiere cuando se habla de una sola mujer? Cuando dice, o sea, no habla de que tenga varias mujeres o que haya tenido un solo matrimonio. Eso es importante acotarlo, hermano, porque ahí hay muchas versiones en base a esto, ¿no? Hay 2 o 3 versiones en base a esto. Entonces, eso es bueno aclararlo allí, para que, por favor, hermano. Bueno, yo creo que ¿quién quiere contestar eso? El hermano Agustín. Edwin. El hermano Agustín. yo tengo una sola mujer. Yo tengo curiosidad. Voy a preguntar después que hable, de que le contesten la pregunta a Fidel. Pasa que eso es un tema que ha traído mucha polémica dentro de la iglesia. Porque el problema es cuando tú llegas a la iglesia, cuando conoces a Cristo. Porque muchas personas llegan a la iglesia, conocen a Cristo, y cuando estaban en el mundo, resulta que tuvieron 2 matrimonios, 3 matrimonios, quién sabe cuántos matrimonios por los cuales han pasado, y sus divorcios a lo mejor no fueron por las causas que establece Cristo. Cristo solamente establece una causa para que el hombre y la mujer se puedan divorciar, y es el adulterio, como dice ya en Mateo capítulo 19, o sea, por fornicación o adulterio. Entonces, cuando el hombre y la mujer llegan a la iglesia, en esa condición, ¿qué pasa? Esa es la situación. ¿Siguen casados? ¿No siguen casados? ¿Se aceptan tal como vienen? ¿O tienen que separarse para poder entrar a la iglesia? Hay gente que llega al extremo de decirle a las parejas que llegan a esta situación que tienen que separarse porque están en adulterio, porque se divorciaron de su primera esposa bajo los términos o bajo un término que no era bíblico. Entonces llegan a esa conclusión. Ahora, es un tema de mucha discusión, nunca se ha llegado a un acuerdo sobre eso, pero yo me quedo con lo que dice Jorge Pérez. Jorge Pérez decía, yo eso se lo dejo a Dios. O sea, nosotros no podemos. O sea, porque
yo tengo por lo menos un caso en mi familia. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores. Él se casó con su primera esposa, estuvo casado como 2 años, no tuvieron hijos y se separaron porque tuvieron algún inconveniente, un desacuerdo y decidieron separarse y divorciarse. Al tiempo, a los años, él encontró otra mujer, se casó con ella, tienen 3 hijos, ya los hijos son adultos, ya tiene un nieto, o sea, ya formaron una familia completa. Imagínese que ahora yo le predique o él decida bautizarse, ¿qué debe hacer? Divorciarse de su esposa, que ya tiene 3 hijos grandes, ya tiene nietos, porque no lo reconocemos como un matrimonio ante Dios. ¿Será esa la respuesta? Entonces tenemos que ver también lo que es la misericordia de Dios en esos casos. O sea, porque ya es una familia establecida. Es una familia establecida y cuando él lo hizo estaba en ignorancia, no sabía lo que significaba el divorcio, no sabía lo que significaba la ley de Dios, no entendían estas cosas. Ahora, cuando estas cosas suceden dentro de la iglesia, cuando yo soy cristiano y yo conozco ya la voluntad de Dios, cuando yo conozco lo que Dios requiere de mí, lo que Dios espera de mí, lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer, y yo tomo la decisión errada de cometer ese tipo de divorcio, ya ahí no hay justificación, creo yo. Porque ya sabemos conscientemente lo que estamos haciendo y conscientemente sé que estoy haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo lo hago conscientemente, entonces ya no hay justificación. En esos casos yo pienso que no debería ser. Ahora, si lo hice porque era ignorante, porque no conocía la voluntad de Dios, no conocía la palabra de Dios, y sucedió, y ahora tengo una familia establecida, yo creo que una separación en esos casos es ir en contra de la voluntad de Dios más bien. Es mi opinión en lo que yo considero en esos casos. Son casos difíciles, es difícil muchas veces de llegar a un acuerdo en estos asuntos. Hay mucho desacuerdo, ha habido muchas divisiones hasta en las iglesias, y hay iglesias divididas que no tienen comunión con otras iglesias, con otras congregaciones por este asunto. Porque resulta que la iglesia tal, la congregación tal de tal ciudad, acepta personas que hayan tenido 2 matrimonios y le dan comunión. Otros dicen que esos están en adulterio, por tanto no puedes darle comunión. Entonces, ha habido una cantidad de problemas en esos asuntos que yo creo que nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero yo creo que la misericordia de Dios actúa en esos casos. Es la misericordia de Dios. Dime, Alejandrito. Agustín, sé que es un punto de vista interesante lo que estás conversando y acabas de describir el capítulo 15 del libro de Números. Lo acabas de decir. Mira lo que dice. Si quieren me acompañan ahí. Y eso que no me lo sé. Números 15 dice, versículo 22. Supongamos que uno de ustedes sin intención lleva a cabo los mandatos que el Señor dio a la ley de Moisés. Y supongamos que en el futuro los descendientes no hacen lo que ha ordenado Moisés. O sea, cuando el error es involuntario, versículo 24, si el error se cometiese involuntariamente, la comunidad o la familia presentará ofrenda a Dios. Versículo 27, si un individuo comete un pecado involuntario, la persona culpable llevará una ofrenda a Dios. Pero el contraste es cuando la persona con soberbia comete pecado, que es lo que tú conversabas. O sea, cuando es con soberbia y con conocimiento de Dios, ahí ya no hay perdón, ni ofrenda, ni sacrificio por los pecados. Entonces, cuando es con ignorancia, porque fue con ignorancia, hay forma de solucionarlo. ¿Y quién es nuestra ofrenda en el Nuevo Testamento? Ahora me voy con la enseñanza de mi hermano Roberto, me lo llevo al Nuevo Testamento. ¿Quién es el que perdona pecados? ¿Quién es el que me transforma mi vieja vida en una nueva vida? Se llama Jesús. Y Dios, yo le confieso a Dios, erróneamente, involuntariamente, por ignorancia cometí ese pecado y le pedimos perdón a Dios porque vamos a un bautismo con arrepentimiento, o sea, con conocimiento de parte de Dios. Y hay Fíjate perdón de que pecados. hubo un caso en la Victoria, un señor, él no era de la iglesia de Cristo, él pertenecía a una iglesia evangélica. Pero él me conoció y una vez me dijo que fuera a su casa porque necesitaba preguntarme algo y que yo lo aconsejara y no sé qué cosa.
Resulta que él era de San Cristóbal. Y él en San Cristóbal estaba casado con una mujer. Y él decidieron separarse, divorciarse. Ellos no conocían a la iglesia, no conocían a Cristo. A su manera, pero no lo conocían. Y después se conoció otra mujer y se casaron. Cuando él conoce a Cristo, cuando le enseñan sobre Cristo, sobre la ley, sobre el divorcio, sobre el adulterio y todas esas cosas, ellos deciden, fíjense lo que está, no sé si siguen en esa condición, pero ellos decidieron seguir viviendo juntos, pero separados. Ellos viven en la misma casa, duermen en la misma cama, pero no se tocan. Porque ellos dicen que si se estuvieran tocando, ellos consideran que están cometiendo adulterio. Y son un matrimonio. Yo no lo vi correcto de esa manera como están viviendo. Yo no sé si siguen en esa condición, pero yo les aconsejé que eso no era la manera correcta. O sea, porque ellos estaban en ignorancia en el momento que se separaron de su primera. Él estaba en ignorancia cuando se separó de su primera esposa. Y Dios es misericordioso. Y entonces ahí actúa la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo tú vas a vivir con una mujer que es tu esposa, que te casaste con ella, y no se toquen porque es pecado contra Dios? Consideran que están pecando contra Dios. Entonces son cosas difíciles a veces no sé, de ver y de aceptar. Y es lo que está preguntando Fidel. Fidel pregunta eso, la pregunta de Fidel yo la entiendo. ¿Cómo un anciano, para ser anciano de la Iglesia de Cristo, tiene que ser esposo de una sola mujer? Pero ¿qué pasa si el que es candidato a anciano viene de un divorcio cuando estaba en el mundo y la mujer que él tiene ahora es una segunda esposa? Y cuando él se divorció en el primer matrimonio, no fue bajo las causas establecidas por Dios. Y creo que tiene que ver eso con tu pregunta, ¿verdad, Fidel? Entonces, ¿cómo Exactamente, entraría ahí? hermano. La pregunta, por eso es que, o sea, no era un poquito más sencillo, ¿no? Sí. La pregunta es, no estás en los pies de Cristo, estás en el mundo, está lo que dice Alejandro, lo que dice en el desconocimiento de esta situación. Cuando llega a los pies de Cristo, por supuesto, estás casado y ya tienes el conocimiento por la misma situación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Marido de una sola mujer es que no tengas más, que no puedes tener más mujeres, ¿verdad? No puedes tener el adulterio, o que vengas de una sola raíz del único y exclusivo matrimonio. O sea, el caso tuyo, Agustín, que eres casado con la hermana únicamente, no has tenido ningún tipo de matrimonio, igual que, bueno, muchos acá. Que no tengan otro matrimonio. ¿Eso es lo que dice la palabra, o es que no tengas otra mujer? Yo considero que no tengas otra mujer. O sea, porque tú pudiste haber cometido, o sea, en el mundo, cuando venimos en el mundo, venimos del pecado. Si estamos en pecado, y no solamente el pecado de adulterio, no sé lo que sea. Nosotros cometemos pecado cuando estamos en el mundo, y cuando venimos a Cristo tratamos de corregir lo deficiente que teníamos cuando estábamos en el mundo, que no conocíamos a Dios, porque hacíamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando yo llego a la iglesia, imagínate, yo me casé con mi segunda esposa estando en el mundo. Nosotros no conocíamos a Cristo, pero nos casamos, somos una familia, tenemos hijos, llegamos a los pies de Cristo, nos bautizamos y somos una familia. O sea, estoy entrando como en una vida nueva, y Dios perdona lo viejo. O sea, para mí Dios perdona lo viejo, lo que pasó, porque como dice Alejandro en el número 15, o sea, lo hicimos por ignorancia, porque no conocíamos la voluntad de Dios. A lo mejor si él hubiera tenido su primera esposa, cuando conociendo a Cristo, no se hubieran divorciado, porque actuaría la misericordia. ¿Qué pasaba en Mateo capítulo 19? ¿Por qué Moisés permitió que se divorciaran, como decía el hermano Roberto Miranda? ¿Por qué permitían que se divorciaran? Por la dureza del corazón. O sea, porque eran incapaces de perdonar. Ahora, si uno puede perdonar, Dios también perdona. O sea, Dios también perdona. Y nosotros actuamos como actúa Dios. Somos perdonadores. Y Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Y es la misma situación que tenemos que practicar nosotros. Ser perdonadores, ser misericordiosos. Y como Dios nos perdona, también perdonar también. Y Dios perdona. Dios siempre va a tener misericordia de nosotros. Porque Él sabe que somos polvo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Él sabe que somos polvo. O sea, que somos imperfectos. Tenemos defectos. Nosotros nunca vamos a ser perfectos ante Dios. Siempre vamos a cometer errores. Ya estando dentro de la iglesia, conociendo la voluntad de Dios, seguimos cometiendo errores. ¿Cuánto más sin conocer a Dios? Entonces, es eso. Es lo que yo Bueno, Amado bueno, hermano, escuchar otro comentario.
Amados hermanos, por lo menos esta es una situación de la cual yo vivo aquí. Conmigo se sentaron el líder de la congregación de aquí con todos los otros líderes y me hicieron una videollamada y yo recuerdo que era comenzamos a las 9 de la mañana y eran las 7 de la noche, las 7 de la noche y todavía estábamos en la videollamada porque yo no lograba entenderlo, pues yo no logro entenderlo. Es más, yo no logro entenderlo, sin embargo, bueno, es la congregación que me acogió aquí en Panamá y bueno, yo no tengo problema por eso, pues yo soy soltera. Y de verdad ellos hablaban de que la institución del matrimonio era antes de la iglesia, de que viniera la iglesia. La institución del matrimonio viene desde el principio. Entonces, por lo menos yo les decía a ellos, porque yo tengo problemas. Es más, yo no tengo problemas, la que tiene problemas es una hermana que yo le prediqué y se bautizó, y su esposo también que le prediqué y se bautizó, los dos se bautizaron. Y después cuando la iglesia se entera de que ella era casada en Venezuela y que se divorció, pero cuando no era cristiana y se divorció porque el tipo se fue con otra mujer y primero se separó porque el tipo la golpeaba y tenía otra mujer y la golpeaba y ella decidió divorciarse. Y se casa con un panameño aquí y entonces le dieron carta de excomunión. Aquí tengo la carta de excomunión que se la dieron hace como 2 meses, porque fue líder para allá, para el interior del país, y dijo que no, que tenían que quitarle la comunión, y ella se siente muy triste. Es más, de hecho, una de las razones por las que voy para el interior del país, de aquí, de Veragua, es a eso, pues animarla, porque ella está muy mal, porque ella era muy fiel a todas las reuniones, y ahora no la aceptan allá en la congregación. Yo le decía a los hermanos, bueno, por lo menos mi hermano llegó a la iglesia con 20 años de concubinato, casado con una mujer que se fue con otro hombre. Y entonces mi hermano cuando llega a la iglesia, lo primero que me dijeron los muchachos, es más, de hecho yo funcionaba como abogado para la iglesia, yo trabajé muchísimo como abogado en la iglesia de Cristo en Barina. Y el abogado de la iglesia era yo, pues. Somos como 8 abogados, pero la más abogado ahí, la que más trabajaba era yo. Cuando estaba con Winston, ¿no era? No, estando ya con David Sosa okay. Y los muchachos. Entonces yo llegué y él me dice, bueno, Ale, divorcia a tu hermano, que se case con la señora que llegó en concubinato y lo bautizamos. Me acuerdo que toda la iglesia hicimos una gran fiesta porque mi hermano yo se divorció y el mismo día que se casó, apenas salió el divorcio, ese mismo día se casó, pero el anhelo de él era bautizarse. Eso era lo más importante para él. Y él se bautiza. Yo les planteo la situación de ellos, de mi hermano. Me dijeron, no, su hermano no es salvo. Su hermano no es salvo. Mi hermano no es salvo. No, por eso es que duramos como 14 horas en esa videoconferencia, porque yo no podía aceptar de que me dijeran que mi hermano no era salvo. Entonces, no, él tenía que reconciliarse con su primera esposa o esperar que la primera esposa se muriera, que es lo mismo que le están diciendo la hermana aquí. Y entonces yo le dije, bueno, yo lo único, y se los dije clarito, yo particularmente apoyé el matrimonio de mi hermana porque ella ya estaba divorciada y se casó con un panameño soltero. Y apoyé el matrimonio y asistí a su matrimonio. Ahorita le dieron su carta de comunión, ella está haciendo la cena del Señor, porque son cristianos ella, su esposo, su hermana, su mamá, ¿verdad? Y entonces se reúnen los domingos ellos solos porque no los quieren aceptar allá en la iglesia. A ella, pues a la mamá y a la otra hermana sí le aceptan, pero a ella no la aceptan. Allá en Santiago de Veragua, porque el líder de aquí fue hasta allá a decirle que les quitaran la comunión. Eso es impresionante. Bueno, mira, pero mi pregunta era esa. Bueno, yo lo único que sé es que Dios es misericordioso y ellos, las personas que quieren hacer las cosas bien para seguir a Dios, eso yo sé que eso lo tiene que ver el Señor y eso es para mí lo más importante. Pero mi pregunta mi curiosidad es que yo tengo unos hermanos de Barina que predican en la zona indígena de Ecuador y hay una iglesia allá en una zona indígena de Ecuador que ellos se casan según sus leyes. Porque yo trabajé con el hermano Leo
en las comunidades indígenas en el territorio federal Amazonas. Yo estuve yendo mucho con el hermano Leo Rojas para las comunidades indígenas. Y yo sé y conozco un poco sobre las leyes indígenas, de los hermanos indígenas del territorio federal de Amazonas en Venezuela, y sé que ellos tienen sus leyes indígenas, pero obligatoriamente en el caso del matrimonio se les da personalidad jurídica a ese contrato de matrimonio cuando está regido por el Código Civil, porque prevalece el Código Civil sobre las leyes indígenas, ¿verdad? Pero allá en Ecuador, ellos no se, ellos se casan solamente por las leyes indígenas, y hay iglesias de Quito donde el hermano trabaja con 80 y 70 hermanos indígenas que se casan es por sus leyes, o sea, por sus rituales. Entonces, es algo como que, sí, con respecto al asunto del matrimonio es bastante complejo por la cantidad de leyes y situaciones en cada país, pues. Eso era lo que me es curioso, pues, porque, pero yo considero que cualquier que obedece el evangelio Hermanita, tiene que ser salvo y persevere. Roberto, mi hermano Roberto. mi hermanita, sí. Se nos está acabando el tiempo y el hermano Darwin quiere decir algo. Sí, mis hermanitos, muchas gracias. El estudio que veo aquí sobre la ley que fue dada para Adán y Eva y desobedecieron y todo eso sucedió. Y por fin llegó Jesús a morir por nuestros pecados y Él clavó en la cruz nuestros pecados y fue aboliendo la ley antigua y para hacer un mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Para allá con una nueva ley, con nuevos mandamientos, nuevos estatutos. Y veo que hablamos sobre el adulterio que se habla de hoy en día, por ejemplo, sobre la mujer adúltera, ¿no? Que nos habla en Juan 8, sobre lo que dicen los escribas y los fariseos, que cogieron a la mujer sorprendiéndole en adulterio. Pero ¿qué dijo el maestro? Esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. ¿Y cómo insistirían en preguntarle? Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Entonces nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Solo Jesús puede condenarnos y también puede perdonarnos. Así que, ¿hay perdón para el adulterio? Mi pregunta. Sí, claro. Sí. Claro, la persona se arrepiente. Entonces, el matrimonio que nos hablaba Agustín Alfonso, que cuando antes de haber no conocido, tener no el conocimiento, se volvió a casar y cuando ya se volvió a casar con otra mujer, empezó la vida cristiana conociendo otro pacto, otro matrimonio que ya es cristiano, empezar vida nueva. Entonces, para Dios no fue difícil y no es difícil, porque le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué debe de hacer el que adultera? No pecar más. Así que el adulterio hay perdón, pero no tiene que volver a hacerlo más, porque ya tiene el conocimiento de que no vuelve a hacerlo. Así que para el adulterio hay perdón una vez, ¿verdad? No dos. Esa es mi pregunta.
porque ¿Qué no es le la condena. Tenemos con nosotros a el hermanito Pedro Flores de Monclova, Coahuila, México, que es anciano de la iglesia ahí. Y vamos a aprovechar para que nos dé palabra de sabiduría. No, antes de que hable Pedrito, nomás quiero recordarles que nuestra actitud, según Romanos capítulo 14, es no contender sobre opiniones. ¿No? No contender sobre opiniones. Vamos a pegarnos a la palabra, como empezamos hace un ratito. ¿Verdad? Nos recordamos lo que hizo el apóstol Juan. Dios le dijo, escribe lo que oyes y lees. ¿Verdad? Lo que oyes y ves. No le dijo, interpreta lo que dijo, escribe lo que oyes y ves. Y quedémonos en la palabra. ¿Verdad? Quedémonos en la palabra. Deja que la palabra, el que juzga, como dijo ahorita Darwin, o sea, nosotros no somos los que podemos condenar a nadie. Dios es el que condena, Dios es el que juzga, Dios es el que toma venganza. Nosotros simplemente nos tenemos que decir, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice la palabra. Pero hasta ahí nada más voy a decir. Y Pedro, te doy 2 minutos porque ya van a ser las 3:30. Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes a todos mis hermanos. Nada más respecto a la pregunta que hacía el hermano de que cuando dice que habla sobre los requisitos del anciano, de que tenga una sola mujer, pues obviamente sabemos que el judío, ¿verdad? Tenía varias mujeres, o sea, podía tener varias mujeres. Y aún en día la gente del mundo, pues su costumbre es también a veces tener varias mujeres, mas no en el cristianismo sabemos que es una sola mujer la que debemos de tener. Y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Él es el esposo de la esposa que es la iglesia. Entonces Jesucristo no tiene muchas esposas, tiene una sola, ¿verdad? Pero como decía usted, ¿verdad? Ahorita, hace ratito, ¿verdad? Decía que cuando uno está casado con la mujer o la mujer con el marido, ese pacto se rompe cuando ya uno de los dos muere. Entonces uno ya es libre de poder tener otra mujer. Ahora, respecto a que si el requisito es cuando la persona viene de varios matrimonios y se hace cristiano, recordemos que Cristo nos dice que somos nuevas criaturas y a partir de ahí tenemos que empezar, es una vida nueva y lo viejo quedó atrás. No tenemos por qué condenarnos nuestra vida pasada. Es a partir de ahí que Dios nos llama y a partir de ahí que nosotros tenemos que vivir una vida espiritual entregada a Cristo. Entonces, no es necesario recordar lo que vivimos o lo que fuimos, sino a partir del llamamiento de Cristo y de nuestro nuevo nacimiento, es a partir de ahí lo que Dios está contando en nuestra vida. Ese es mi comentario, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Pedrito, por sacarme de este agujero. Y muchas gracias a todos. Esta es la última clase que tenemos este año. Comenzamos otra vez el 10 de enero, lunes, ¿verdad? Seguiremos el lunes y martes con Lucas, con Agustín moderando. Génesis, si me dejan, a lo mejor podemos comenzar el capítulo 3, quizás, ¿verdad? Vamos a estar como 10 años estudiando este más libro de comentarios. Y luego los libros sobre los reyes los viernes, a esta misma hora, con Pedrito Rodríguez moderando. ¿Ok? Les agradezco muchísimo su atención y le paso a Manuel Alejandro Castelaín Freites, de Madrid, España, la batuta.